Bona vesprada, como otro miércoles más. Bona vesprada desde Elche, Alicante. Hoy 18 de noviembre de 2020. Esperamos, como siempre, que todos ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a Seinolán Café, el espacio que dedicamos a gestión eficiente y a la descarbonización de la energía. Antes de presentarles a nuestro invitado, pues permítame algunos datos para indicarles la importancia del sector productivo del que vamos a hablar esta tarde. Y es que, bueno, seguramente muchos de ustedes no lo sabrán, pero España es líder en productos de construcción en sector cerámico. Estamos hablando de azulejos, de baldosas, de todo tipo de material constructivo de este tipo. Y que en 2018 España pues, fue el segundo exportador del mundo, según la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, con más del 15% de las exportaciones mundiales. Esto se tradujo en unos 2.700 millones de euros en el 18 y 2.800 millones de euros en el 19. Y ese año España fue el quinto país productor mundial. Curiosamente, casi toda la producción se restringe a una zona geográfica muy concreta del Levante español, además, la provincia de Castellón, un poquito más al norte de donde estoy yo ahora mismo, donde aglutina pues, aproximadamente el 94% de la producción nacional y donde se ubican pues, ni más ni menos que el 80% de las empresas de este sector. Sus procesos intensivos requieren una alta demanda energética que abarca agua, gas natural, uso de cogeneración, aprovechando en este caso gases calientes para obtener electricidad y gas natural, por supuesto, para la cocción. En esta sesión que tenemos de Seinolán Café, pues vamos a contar como invitado contamos con José Vera de la empresa Evolutia, que es un experto precisamente en este sector y expondrá algunos casos de buenas prácticas, ejemplos de gestión eficiente de energía en este sector, pasando por medición, hornos, secaderos, máquinas de aire comprimido y muchas más cosas que ahora nos explicará él. El espacio de hoy, además, me gustaría recalcar que está realizado en colaboración con el proyecto Innoveas, que es una iniciativa promovida por 10 partners de 6 Estados miembros de la Unión Europea, entre los cuales está 3E, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, que es socio español del proyecto para mejorar la eficiencia energética en procesos industriales de pymes. Antes de dejarles con el ponente, simplemente recordarles, como siempre, que iremos recogiendo las preguntas a través del chat que tienen ahí en la interfaz y que más o menos sobre las 5 menos cuarto, 5 menos 10, contestaremos aquellas preguntas que nos hayan hecho llegar. El próximo webinar pues será ya el 4 de diciembre, semana que viene no tenemos, será un webinar divulgativo sobre todo de establecer planes de seguimiento en nuestras empresas para mejorar productividad y sostenibilidad. Y el 16 de diciembre, aunque todavía no tenemos las personas que compondrán esta mesa redonda, pero queremos hacer algo un poco de cierre de año distinto, ¿no? Y nos gustaría centrarnos en líneas de acción que como gestores energéticos vemos interesante poner en práctica en el 2021. Si quieren estar al día, pues como siempre les invito a que se suscriban a la newsletter, que lo pueden hacer a través del código QR que aparece en pantalla o del enlace. Y ya sin más que añadir, vamos a lo interesante del tema, que es hablar de eficiencia energética en el sector cerámico. Así que le doy la bienvenida a José Vera de Evolutia. Muy buenas tardes, José. Creo, no te he preguntado, porque siempre se me olvida preguntaros, pero desde Castellón entiendo que estás o estás en Eso es, Alcoy. Muy desde bien. Castellón, eso es. Pues bienvenido, el webinar es todo tuyo, así que adelante. Muy bien, pues allá vamos, compartiendo. Se ve Y perfectamente. muy bien, muchas gracias Gerardo por la presentación. Y vamos a hablar de cómo ahorrar energía en el sector cerámico, en el tiempo que tenemos. Yo soy José Vera, soy el director comercial para Nueva Cartera en España de Evolutia y también estoy encargado del desarrollo de negocio en Latinoamérica. Ahora les voy a presentar un poquito, muy rápidamente, porque vamos a tratar de ir a lo más interesante rápidamente, pero les voy a presentar lo que es nuestra empresa para que ustedes sepan
¿de dónde viene esto que yo les explico? Entonces, nuestra empresa, Evolutia, es una consultoría de eficiencia energética con presencia en España y Latinoamérica. En España desde 2008, ese año tan especial que no hace falta explicar y en el cual pues ya nos tenemos que centrar mucho en los ahorros y en hacer esa eficiencia energética que hasta entonces en muchas ocasiones no se había hecho. Somos 40 profesionales especializados en eficiencia energética, procedentes de diferentes sectores industriales. Y nuestros servicios, los servicios que ofrecemos desde Evolutia como consultoría, son los de optimización de la contratación de gas y electricidad, por un lado, consultoría para eficiencia energética, todo lo que serían auditorías de eficiencia energética, y luego pues ya entraríamos en todo lo que es la parte de sistema de gestión de la energía, acorde a norma ISO 50001 y todo lo que eso pues lleva consigo, por ejemplo, el tema de monitorización. Nuestros puntos fuertes como consultoría que somos pues son los siguientes. Estamos especializados en lo que es ahorro sin inversión o inversión reducida, sin desdeñar otras posibilidades. También visualizamos ahorros pues, con mayores inversiones, pero digamos ese es uno de nuestros puntos fuertes. Otro es que conocemos muy bien los procesos industriales. Otro es que conocemos muy bien toda la parte térmica, aparte de lo que es la parte eléctrica, esto por la relevancia que tiene en el sector cerámico en concreto que estamos hablando hoy. Conocemos muy bien el tema de cogeneración, que también es un tema muy importante en lo que es sector cerámico. Y también quiero citar que tenemos una plataforma de monitorización propia llamada ECRAS que trabaja con motor Xenon. Su motor para todo lo que es monitorización es Xenon. Eso diríamos que son nuestros puntos fuertes. Hemos trabajado más o menos en 65 proyectos dentro de lo que es el sector industrial cerámico y no me repito respecto a lo que decía Gerardo, estamos en Castellón, o sea, nuestra oficina de producción principal está en Castellón, aunque también tenemos oficina en Alcoy y en Bogotá. Y como decía Gerardo, pues ahí se concentra, creo que le ha dicho el 94-95%, pues el dato que tenemos, 90% de la producción de azulejos de España. De ahí, pues que nosotros hayamos trabajado con marcas como estas que están aquí, con Colorcare, Alcon, Rocersa, Desaiz, Keraben, son referencias nuestras y conozcamos todo este mundo. Importante este dato que tenemos aquí, este 7,33%, que es el ahorro anual consolidado que somos capaces de conseguir. Y esto viene de una estadística, bueno, y ahora entraremos un poquito en eso, a cuantificarlo. Con esto, pues más o menos estamos situados y siempre pongo esta gráfica, me parece muy importante porque es para darle importancia a la eficiencia energética. Se habla mucho de renovables y de fotovoltaica, de hidrógeno verde, baterías, de todas estas cosas bueno, algunas nuevas y otras no tan nuevas, muy importantes en las que hay que fijarse, eso está ahí, y en eso hay que fijarse y hay que ir a eso, pero a veces nos olvidamos de la relevancia que tiene la eficiencia energética. La eficiencia energética, según esta gráfica, que es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, de su informe de 2019, lo que tiene que aportar la eficiencia energética al proceso de descarbonización es un 37%. Es decir, un 37% de la reducción de emisiones tiene que venir de hacer eficiencia energética. A veces yo creo que estos valores no los tenemos muy claros. De las renovables tiene que venir un 32% y hay otra proporción pues, que tiene que venir de otras tecnologías. Esto es un poquito pues, para reivindicar esa importancia que nosotros le damos a la eficiencia energética y a lo cual nosotros nos dedicamos. Bueno, ahora voy a ir citando cosas que nosotros nos encontramos en la industria cerámica, ¿vale? Bueno, en cierta forma, algunas chocantes, ¿vale? Otras no, pero bueno, cosas que nos vamos encontrando y que a uno le dicen, pues, bueno, pues que aquí hay algo que no funciona bien, ¿vale? O que podría funcionar mejor y para eso están las consultorías, ¿no? Nos encontramos con procesos no optimizados desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es decir, siempre vemos que es posible una regulación más eficiente pues, en las prensas o en los secaderos o en los hornos o en la preparación de esmaltados, ¿no? En diferentes procesos. Esto por referirme a lo que son ya procesos industriales. Pero podríamos hablar, por ejemplo, pues, del aire comprimido o de otros auxiliares.
siempre vemos que es posible una regulación que haga más eficiente ese proceso desde el punto de vista de la eficiencia energética. La regulación que se ha hecho hace eficiente el proceso desde el punto de vista de la producción o de la calidad o incluso diría del mantenimiento para que esa instalación dé pocos problemas, pero no desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿vale? Y siempre se le puede dar ese ajuste, ¿vale?, para que el proceso sea más eficiente. Por ejemplo, nos encontramos con cerámicas que solo han trabajado la eficiencia energética a nivel de parte eléctrica y lo tienen muy bien, pero no han tocado la parte térmica prácticamente. Nos encontramos con cerámicas que tienen consumos de gas y electricidad muy importantes, o sea, es decir, que son grandes consumidores en toda regla, pero que no están monitorizados, o sea, que solo están monitorizados de forma global. Tienen incorporados en una plataforma de monitorización las lecturas de los contadores frontera, del contador de gas o del contador de electricidad, pero no de máquinas grandes consumidoras que están dentro de la fábrica. Para nosotros es algo chocante porque los consumos de gas y electricidad representan un coste importantísimo dentro de lo que es la industria cerámica. Nos encontramos industria cerámica que no tiene implantado un sistema de gestión de la energía, pero pues sí que tiene un sistema de control de la calidad o de producción o de la seguridad, por supuesto, pero no para el tema de energía. Y así podría ir citando cosas pues, que son chocantes, por ejemplo, un desconocimiento técnico de la maquinaria de fábrica. Es decir, hay máquinas que yo hablaba antes de una regulación que admiten una mejor regulación, pero claro, hay un desconocimiento técnico de cómo hacer eso. Pues nosotros es una cosa que nos encontramos constantemente y por tanto un miedo a tocar eso por la afectación que pueda tener el producto o el proceso. Recetas, por ejemplo, recetas sagradas, por decirlo de alguna forma, en los hornos. O sea, y eso parece que es un proceso que no se puede tocar. Y ahí siempre nosotros visualizamos mejoras posibles. Y eso son, por ejemplo, mejoras que no representan inversión, el tema de ajustar las recetas. Nos encontramos, yo qué sé, una empresa que está instalando un techo solar, lo cual está muy bien, pero que nunca han hecho eficiencia energética y tienen un potencial, o la han hecho de una forma, pero no han avanzado todo lo suficiente y tienen un potencial de ahorro todavía de entre el 7 y el 10%. Nos encontramos con cuartos de compresores, aire comprimido muy importante en la industria cerámica, que admiten una mejor regulación, ¿vale?, sin inversión, es decir, cuartos de compresores con 3, 4, 5 compresores, que admiten una mejor regulación de esos compresores, que simplemente es regulación, no hay inversión en tecnología, que puede dar un ahorro de entre 25.000 y 55.000 euros. Esos son valores estadísticos que nosotros tenemos. Fíjense, o empresas invirtiendo en migrar la iluminación a LED, una determinada cantidad de dinero que invertida en otro proceso le podría dar 10 veces más ahorro. Pero claro, el tema LED es como más... ha estado más de moda, es como que se ve más, pero hay otras cosas donde no es el principal consumidor. La iluminación puede representar el 5% dentro de la industria cerámica. Nos encontramos, pues bueno, eficiencia energética no impulsada desde la alta dirección y entonces ahí pues esas cosas que pasan, ¿no? Pues que hay un departamento que intenta hacer algo y choca con producción. Chocar pues no es que se lleve mal o no, es que los de producción tienen sus cosas, los de mantenimiento tienen las suyas y hay cosas pues que es muy complicado moverlas ahí y nos encontramos también pues con empresas que están obligadas a satisfacer el Real Decreto 56/2016 y no ven en él una oportunidad para mejorar, para hacer eficiencia energética, sino que lo ven como un expediente a resolver de la forma que menor coste cause. Bueno, pues todo eso son cosas que nosotros nos encontramos y todo eso son oportunidades de mejora, oportunidades de ahorro que tenemos ahí. ¿Cuánto se puede ahorrar? Ahora lo que voy a presentar es, estos son los datos resumen de uno de nuestros clientes. Para nosotros es un caso de éxito, pero hay otros casos similares, en donde se ahorraron por ahorro en lo que es el coste de gas y electricidad 481.000 euros y en ahorro por lo que son mejoras de eficiencia energética 679.000 euros. Eso en porcentaje es un 9,87 y un 8,5%. Es decir, en total 1.161.000, ¿vale? Y con estos porcentajes pues se pueden hacer una idea de lo que es el consumo en la industria cerámica. Aquí
Estamos hablando de dos cosas, por tanto. Uno, lo que es la negociación en la compra de gas y electricidad. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos y donde tenemos experiencia. Y ahí hay que tener claro un concepto. No siempre estamos hablando de que lo que yo voy a pagar de gas o electricidad el año que viene sea menos que lo que estoy pagando este año. De lo que estoy hablando es de que voy a pagar, una consultoría lo que va a hacer es que pagues lo menos posible, ¿vale? O una cantidad, o sea, bajita, ¿vale? O una cantidad que sea compatible con la estrategia que tú has adoptado en para este tema, ¿eh? Porque tu estrategia podría ser, no, pues tener unos costes fijos, no quiero costes variables, aquí quiero tener unos costes fijos y contratar un precio fijo, pues eso podría ser una estrategia. U otra estrategia podría ser, no, me quiero arriesgar un poco más y tener costes variables, de donde también podría sacar un poquito más de ahorro, ¿eh? Entonces, eso es lo que una consultoría te puede dar. Lo digo porque no siempre aquí hay que fijarse en pagar menos. Puede ser que el año que viene estás pagando más, pero si no has hecho bien el proceso de contratación, pues estés pagando mucho más de eso que estás pagando, ¿vale? Bueno, entonces aquí estamos hablando de reducción de precio. Aquí lo importante, por tanto, es, primero, trabajar con una consultoría que haga esto habitualmente, claro. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que estar continuamente recibiendo ofertas de estas comercializadoras, porque tiene que estar continuamente dando respuestas a estos grandes consumidores que están aquí, ¿vale? Si esto lo hace todos los días, entonces esta consultoría lo que tiene es un observatorio de precios diario y tiene una información que estos que están aquí no la tienen, porque si negocian sus contratos una vez al año, tienen esa información una vez al año. La consultoría que está en medio y los negocia diariamente, está siempre en eso, pues tiene una información adicional. Eso es un valor añadido. Y hay otra cosa muy importante aquí y es la independencia. Es decir, la consultoría que está aquí en medio, desde nuestro punto de vista, no debería comisionar de estos de aquí, no debería comisionar de las comercializadoras. Nuestros clientes, desde nuestro punto de vista, los clientes de esta consultoría tienen que ser estos que están aquí, estos grandes consumidores. Estos son los que le pagan a la consultoría, por tanto, la consultoría da la mejor opción, porque no está condicionada por una comisión de la comercializadora. Y este criterio de independencia que estoy explicando aquí, en lo que es el producto de optimización en la compra de gas y electricidad, es un criterio que para nosotros también es válido cuando se hace eficiencia energética propiamente dicha. Es decir, cuando estamos recomendando, pues allí cambiar aquella máquina y poner otra o ponerle determinada tecnología para que ahorre más, es importante que la consultoría no esté condicionada porque tiene una comisión de aquel proveedor. Tiene que estar recomendando la mejor tecnología posible, ¿eh? Importante. Bien. Entonces, en este caso que estaba yo explicando, ¿vale? Las otras mejoras vinieron por mejoras en eficiencia energética, aquí en este caso de procesos cerámicos, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, por citar algunos datos, fueron 27 medidas de ahorro implantadas derivadas de la auditoría de eficiencia energética en diferentes plantas. Esto es un cliente con diferentes plantas. El 20% de las medidas fueron sin inversión. Esto ya es muy importante, porque luego explicaremos un proceso en el cual vemos que si se hace esto en este orden, pues estamos garantizando converger hacia lo que es una mejora continua en la eficiencia energética que es sostenible. El 50% de las medidas fueron de inversión reducida y un 30% de las medidas fueron de aplicación a medio plazo. Vale, aquí hay un equivalente en emisiones evitadas y un plan de seguimiento y certificación de las medidas. Lo que corroboró, ¿vale?, es que se conseguía el ahorro planificado, que esto es otra cosa muy importante. Bien. Siguiendo en el tema este de cuánto se puede ahorrar, pues bueno, aquí lo que tenemos es un resumen, estos son en diferentes franjas de años, de 2010 a 2011, de 2012 a 2013, y al final tenemos aquí en esta estadística, lo último que tenemos es de 2015 a 2016, un resumen de proyectos de nuestros clientes, que aquí están ocultos, ¿vale? Y lo que hemos conseguido ahorrar. Aquí hay diferentes datos, pero yo me fijaría en este porcentaje de ahorro total, que esto es de donde sale aquel 7,5 que estaba yo citando al principio, ¿vale? Esto es lo que se consigue ahorrar en la industria cerámica, lo que nosotros conseguimos ahorrar, ¿vale? Por eficiencia energética propiamente dicha, ¿eh? Entonces aquí ya no estoy hablando de negociación del precio del gas y la electricidad, sino de eficiencia energética propiamente dicha, por reducción de consumo. Bueno,
Entraríamos, por tanto, dicho esto, ahora más o menos ya sabemos cuánto se puede ahorrar, es decir, no estamos hablando de ahorrar un 1% o un 2%, estamos hablando de ahorros muy importantes y estamos hablando de que una parte muy importante de esos ahorros viene de hacer eficiencia energética sin inversión. Pues una vez que este concepto lo tenemos claro, vamos a lo que es el proceso de ahorro por eficiencia energética. Y yo creo que lo tenemos todos muy claros, por lo tanto no me voy a enredar mucho en esto, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que esto es un proceso, es decir, aquí no nos podemos centrar en hacer una auditoría de eficiencia energética y ya está. Es decir, o de lo que yo digo, ahorrar a lo loco, ¿no? Pues ahora cambio esto y aquí estoy ahorrando, y ahora cambio esto y aquí también. Ya, pero aquí has cambiado esto y aquí estás ahorrando, pero pasado mañana te lo han tocado. Y si tú no has hecho esta fase de aquí, que es la de consolidación del ahorro y monitorizar eso, donde tú has implantado una medida, pues puede ser que eso se te esté cayendo y que eso no sea así como tú piensas que es, ¿eh? Por tanto, seguir este proceso es muy importante. Vamos a fijarnos que para nosotros, al final de este proceso, está la certificación en ISO 50001 para el que la quiera hacer, pero está al final. Y nosotros vemos que a veces este proceso se empieza por el final. Como quien dice, se empieza la casa por el tejado, ¿eh? Entonces, para nosotros es importante respetar esto. Hacer una evaluación inicial del estado de la gestión energética en la empresa. No es lo mismo una empresa que ya ha trabajado la eficiencia energética que otra que no. Hacer una auditoría en eficiencia energética, y ahora explicaremos un poquito ese proceso. Implantar, traccionar, monitorizar, eso significa estar encima, que el consultor esté encima de una vez hecha la auditoría de eficiencia energética, estemos traccionando para poner en marcha esas medidas y comprobar que efectivamente ahorran, y visualizarlo en la factura, que eso está ahorrando. Consolidación del ahorro. Consolidar es, bueno, pero esto lo tengo que ver, lo tengo que medir, lo tengo que graficar, tengo que definir unos indicadores, tengo que verlo en esos indicadores. Para nosotros eso es la consolidación. Que después de unas semanas de trabajo se vea que mi línea base estaba aquí, mi objetivo estaba aquí y sí, y estoy consiguiendo ahorrar. Eso está convergiendo hacia el objetivo que yo me había definido. Y después vendría lo que es la puesta en marcha. O sea, con todo esto lo que estamos haciendo es sentar las bases para poner en marcha el sistema de gestión energética de la empresa. Y diríamos, pues bueno, acorde a ISO 50001, que es la norma de referencia que hay para todo esto, ¿vale? Entonces, dentro de este proceso, ahora vamos a hablar nosotros sobre todo del punto 2, de lo que es la auditoría de eficiencia energética, y en concreto iremos a casos dentro del sector cerámico, y del punto 4, ¿vale? Del punto de consolidación del ahorro, que para nosotros también es muy importante, es cómo se mide eso. Entonces, dentro de lo que es ya el proceso de auditoría de eficiencia energética, bueno, lo primero que hay que hacer es medir, es decir, tener un mapa. Vamos, ¿por dónde empiezo a hacer eficiencia energética? Vale, pues voy a cambiar toda la iluminación. Bueno, pero es que la iluminación resulta que es un 5% del consumo en la cerámica. Un 5%, ¿por qué no empezamos por los hornos o por los secaderos? Vale, pues vamos a medir. Entonces lo que hacemos es, con equipos portátiles medir los consumos, es decir, caracterizar el consumo, hacer un ABC o un Pareto o como se le quiera llamar, ¿vale? Y ver, bueno, pues el consumo principal está en los secaderos o está en los hornos. Y entonces ahí nos vamos a dirigir ahí, a esos consumos principales, ¿vale? Esto, entonces recalco, estos son todavía equipos portátiles, no son equipos fijos, ¿eh? Entonces nosotros recomendamos empezar a medir con equipos portátiles. Medimos con equipos portátiles, establecemos una línea base, por ejemplo, allí en el cuarto de aire comprimido, establecemos la línea base, decimos, pues aquí nosotros vemos que se puede ahorrar y llegar hasta aquí, vale, ponemos en marcha la medida, vemos que ahorra, vemos que efectivamente funciona, vemos que nos ahorramos una pasta al año y que por tanto conviene monitorizar eso, meter un medidor y entonces ya metemos un medidor fijo, ¿vale? Ese sería el proceso. Y ya dejamos el medidor fijo midiendo. Igual que lo hacemos para electricidad, pues para gas, ¿eh? Claro, esto es importantísimo. En industria cerámica el consumo térmico es muy elevado, ¿eh? Por lo tanto no nos podemos olvidar de esa parte, pues igual que lo hacemos para electricidad, para gas. Aquí está un poco, ¿vale?, lo que es la distribución de consumo. Por ejemplo, esta es de consumo eléctrico por secciones y, como decía, iluminación, alumbrado, 4%, ¿vale? Esto es un ejemplo concreto, pero es bastante aproximado, ¿eh? En diferentes industrias cerámica esto puede ser muy real. Es decir, el consumo principal está en los hornos, en las prensas, en los secaderos.
esto es proceso, en los filtros de mangas, en el rectificador, esto es el consumo principal. Y aquí, por ejemplo, en los compresores, en el aire comprimido, que representan un 17%, que ya sería, digamos, no es proceso, es auxiliar, es un proceso auxiliar que está dando soporte a estos de aquí, pero también es muy importante. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer con esas mediciones, es decir, pues tener un mapa de qué es lo que yo tengo en mi fábrica, ¿vale? Y a partir de ahí ya puedo empezar a hacer eficiencia energética. Seguramente la planta tiene definidos unos indicadores de este tipo, que son indicadores globales. Por ejemplo, aquí hay uno de consumo específico en electricidad o uno de consumo específico de gas, ¿vale? Específico ya es referido a unidad de producto, o a tonelada de material, pero es referido a una unidad. Seguramente esto está. Suele haber indicadores globales, suele haber indicadores por áreas, o el de los hornos o el de aquel. Pero lo que no suele haber, lo que no solemos encontrar, son indicadores, como esta hoja que tenemos aquí, indicadores para seguir la implantación de una determinada medida. Y eso es muy importante. Es decir, cuando hacemos eficiencia energética, cuando ya hemos medido, cuando ya hemos dicho, vale, pues voy a hacer allí veo una oportunidad y voy a hacer allí, voy a hacer una medida de eficiencia energética. Vale, ¿cómo la mido? Entonces, lo que nosotros decimos es medir en concreto esa acción, ¿vale? Entonces definimos un indicador, establecemos una línea base inicial, ponemos un objetivo y vemos cómo eso va evolucionando, desde el rojo, que era fuera de objetivo, hasta el verde dentro de objetivo, ¿vale? Y eso, por supuesto, acorde a un estándar, porque aquí siempre puede haber una suspicacia. Depende del modelo, del modelo de la consultoría. Pero si la consultoría cobra por ahorros, que es un modelo que nosotros tenemos, es decir, si ahorramos, cobramos, si no ahorramos, no cobramos, entonces el punto de la medición se convierte en un punto donde puede haber suspicacia. Por tanto, aplicar un estándar, el estándar que hay para este caso es el protocolo EVO, el protocolo IPMVP, entonces es aplicar ese protocolo y entonces ya estamos todos seguros de que estamos midiendo según ese estándar. Y entonces ahí ya no hay dudas. Vale. ¿Dónde estamos haciendo eficiencia energética? Pues aquí podemos hablar primero de instalaciones auxiliares y de procesos productivos. Lo fácil, o relativamente fácil, o lo que se supone que muchas consultorías saben hacer, pues el aire comprimido, la iluminación y los filtros de aspiración, porque esos son instalaciones auxiliares, es decir, que no están solo en la industria cerámica, están en muchas otras industrias. La iluminación en concreto, pues bueno, ¿quién no ha tocado ya el tema de los LEDs, ¿no? Pues eso está clarísimo. Digamos que esto es lo fácil. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que en el aire comprimido, siendo una tecnología muy común a toda la industria, es un punto donde siempre encontramos muchos ahorros en inversión, y luego daré una estadística. Entonces, separaríamos de lo que son instalaciones auxiliares de lo que son procesos productivos. Entonces, dentro de los procesos productivos en cerámica, pues bueno, lo que son atomizadoras estaría el de atomización, y luego ya lo que son el tema de fabricación de baldosas, por ejemplo, pues estaría el tema de prensas, secaderos, hornos, esmaltado, ¿vale? Y esto ya son procesos industriales. Aquí ya es un poquito más complicado hacer eficiencia energética desde una consultoría, porque a ver quién le va a decir a aquel hornero que esa receta se puede cambiar y se puede poner de esta otra forma y que el producto va a salir mejor incluso de lo que está saliendo, y además va a gastar menos gas y menos electricidad. Eso no es fácil, ¿vale? Por lo tanto, hacemos esta separación. Hay que tener en cuenta otra cosa. Todo lo que nosotros consigamos ahorrar en lo que es el proceso productivo va a ser un ahorro automático aquí en las instalaciones auxiliares. Y si yo estoy consumiendo menos aquí, pues voy a necesitar menos aire comprimido. Si cierro una sección, que no es el caso, pero si cerras una sección, pues no necesitaría iluminación en esa sección. Lo explico un poco para que se entienda. Igual el tema de filtros de aspiración. Por lo tanto, si empezamos a trabajar aquí en lo que son procesos productivos, todos los ahorros que vayamos consiguiendo aquí normalmente se traducen en ahorros en las instalaciones auxiliares. Luego, esto es un tema, una visión importante para verlo. Bueno, esto aquí no me entretengo mucho. Lo que he marcado en verde son las secciones principales donde nosotros visualizamos ahorro. Bueno, donde todo el mundo, cualquier consultoría, visualizará ahorro en lo que es la industria cerámica. En el prensado, en el secado, en el esmaltado, que puede ser la línea propiamente dicha de esmaltado, o en las secciones de preparación de esmaltes, y en la cocción, es decir, en los hornos, ¿vale? Luego hay otra serie de secciones, pues bueno, donde ya no, bueno, ya es menos, no sé si estamos hablando del
la sección de embalaje, o aquí, pues aquí a lo mejor hay tema de aire comprimido, bien, pues se puede tocar, o aquí estamos hablando de iluminación, pero lo importante, lo que concentra el consumo está aquí en estas secciones, las que están pintadas en verde, ¿vale? Bueno, entonces, ahora me gustaría explicar una cosa, también entretenerme 2 minutos en explicar un proceso, ¿vale? El proceso de cómo hacer esto, ¿vale? Vale, ahora ya tengo las mediciones, voy a hacer eficiencia energética y ¿por dónde empiezo? Vale, pues nosotros lo que recomendamos es empezar por aquí, por las medidas sin inversión o con inversión muy reducida, ¿vale? Es decir, las que van a dar dinero y con ese dinero yo puedo meterme a hacer, pues, medidas de eficiencia energética que ya tienen una inversión reducida y un retorno, pues un poquito, no un retorno inmediato, pero ya un retorno un poco mayor. Y con lo que obtengo de aquí, pues ya me puedo ir a hacer esto de aquí, ¿vale? No me entretengo mucho en esto, pero al final lo que estamos diciendo es no hacer esto a lo loco, sino hacerlo ordenadamente, tener un plan estratégico de gasto e inversión en eficiencia energética. Gasto, porque si hay que pagar a una consultoría, pues eso es un gasto, e inversión, porque si hay que comprar equipos, hay que invertir en tecnología, eso es una inversión. Tener ese plan estratégico, pero empezar por aquí, no empezar al revés. A veces nos encontramos con inversiones muy altas, fíjense que aquí hablo de retorno entre 1 y 2,5 años. A veces nos encontramos con inversiones de retorno 4, 5, 6 años, y que se está empezando a hacer eficiencia energética por ahí y no por aquí. A lo mejor se están aquí dimensionando equipos que no son necesarios porque todavía no se ha hecho esta parte de la eficiencia energética. Entonces sería interesante empezar por aquí. Bueno, entonces, ahora ya vamos a entrar un poquito en detalle y entraremos en esos procesos, en el proceso de prensas, de secaderos, de hornos, de líneas de esmaltado, un poquito ahí hablar de eso, que es lo que hay ahí. He puesto aquí el dibujito este del doctor, ahí con el estetoscopio, y para explicar un concepto, que es el concepto del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría. Esto se podría hacer una analogía y decir, bueno, pues esto es como la medicina. No es como la medicina, pero bueno, por hacer una analogía. Y decir, esto es como la medicina. Aquí está el listado de enfermedades. Y hay enfermedades más comunes y luego están las enfermedades raras y tal. Y luego aquí está el listado de las soluciones. Bueno, no basta con conocer el listado de las enfermedades y el listado de las soluciones para esas enfermedades, ¿vale? Puede que haya una enfermedad, que esté la solución, pero si ahí no hay un médico en medio, no hay un profesional que tiene mucha experiencia, que tiene esa sabiduría, la sabiduría necesaria para poder interpretar que este señor, primero diagnosticar que este señor tiene una enfermedad, para poder diagnosticar eso, que tiene una enfermedad, y luego encontrar aquí la solución y aplicársela, pues todo esto nos sirve. Pues aquí es un poquito lo mismo, o sea, nosotros también reivindicamos la importancia de la experiencia, es decir, si ustedes tienen que trabajar con una consultoría, trabajen con una consultoría que conozca los procesos, claro, porque si estamos hablando de industria cerámica, que conozca los procesos de la industria cerámica, no solo que conozca la eficiencia energética, digamos, de universidad, sino también que tenga experiencia y que tenga esa sabiduría. Bien, entonces, aquí podríamos separar entre lo que es fabricación de materias primas, donde están los atomizadores y donde están las fritas y esmaltes, y después estarían los procesos de fabricación de baldosas. Y luego hay otros, como yo que sé, la cerámica artística o de sanitarios, eso ya son otras historias, ¿vale? Pero nos centramos un poquito en esto, ¿vale? Y dentro de la fabricación de baldosas está la de formatos tradicionales y la de grandes formatos, ¿vale? Dentro de formatos tradicionales, también en grandes formatos, la diferencia es que en los grandes formatos las prensas pues son diferentes, pero dentro de lo que son formatos de fabricación de baldosas, pues tendríamos equipos principales que vamos a tocar, son prensas, secaderos, hornos y líneas de esmaltado. Y ahora vamos a entrar un poco en esto. Si hablamos de atomización, y ahora ya entramos, vale. Proceso de atomización. Voy a hacer eficiencia energética. Bueno, pues esto es un poco lo que nosotros hemos visto, ¿vale? Y voy aquí citando generalidades y luego también datos concretos. Vamos a hablar de, bueno, pues sin citar el nombre, pero aquí hay un cliente que resulta que le pasaba esto, invertimos esta cantidad y conseguimos este ahorro, ¿vale? Por lo tanto, este retorno. Voy a ir citando un poquito todo esto. En atomización, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay molinos que son equipos que tienen unos grandes motores, son motores de 400 a 800 kilovatios, ¿vale?
Entonces hay diferentes formas ahí de conseguir ahorro. Por ejemplo, si es posible un régimen de trabajo nocturno, y eso se ve compensado porque resulta que lo que le pagamos al personal lo compensa, las horas extras de la noche y todo eso, pues trabajando en periodos nocturnos se puede conseguir energía más barata en los P6, que normalmente vamos a estar en una tarifa con P6. Se pueden conseguir pequeños ahorros con un variador de frecuencia, pero no son ahorros importantes. Importante es el tema de aditivos antifricción, es decir, ahí hay equipos reductores que es muy importante que funcionen bien y no siempre tienen los aditivos antifricción adecuados, ¿vale? Y con esos aditivos antifricción se puede ahorrar mucha energía. Y aquí también hay un tema importante de humedad, es decir, tener un control exhaustivo de la humedad de la barbotina que sale de esos molinos, porque luego es una humedad que hay que evaporar. Por lo tanto, pues, eso se puede controlar de forma automática. Eso también es ahorro energético. En el atomizador, propiamente dicho, que está aquí dibujado, lo que hay es un ventilador de tiro en el atomizador en el cual se puede instalar un variador de frecuencia. Pues a veces, en ocasiones nos encontramos que no los tienen, ¿vale? Y que lo podemos regular en función de la presión interna del atomizador. Eso es lo importante. Igualmente, es importante fijarse en lo que es la humedad de la arcilla que resulta de este proceso. Bueno, entonces aquí es donde nosotros visualizamos normalmente oportunidades de ahorro, ¿vale? Entonces, estos serían acciones a tomar derivadas de estas oportunidades. Y, por supuesto, y esto lo voy a ir citando a lo largo de toda la presentación, monitorización. Cuando nosotros establecemos un estándar de trabajo y decimos, pues bueno, este ventilador tiene que trabajar de esta forma, en este régimen de trabajo. Cuando establecemos ese estándar de trabajo, si no lo monitorizamos, lo que puede ocurrir es que haya una desviación y que no nos enteremos. Por tanto, siempre vamos a ir citando esto, el tema de monitorización, de poner una alarma, ¿vale?, que me avise online cuando hay una desviación para poder tener una corrección inmediata. Si nos fijamos en las prensas, entonces cuando ya hay que prensar la materia prima para obtener la primera fase del producto, si nos fijamos en las prensas, vemos que ahí hay consumos. El consumo de la prensa viene de la bomba de presión de la prensa, de la bomba de recirculación, de las resistencias térmicas de los moldes y de los sistemas de arrastre del carro, ¿vale? El principal consumo está aquí, en la bomba de presión, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros habitualmente es fijarnos en este punto, en la bomba de presión, ¿vale? Con la prensa en vacío, lo que ocurre, la prensa en vacío significa, si la prensa no está trabajando, la bomba de presión, ¿vale?, si no se ha hecho nada, sigue consumiendo. Entonces lo que tenemos es un consumo en vacío. Ahí hay una oportunidad de ahorro, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues instalar un sistema de control para que la bomba de presión no trabaje en vacío, ¿vale? Eso requiere una inversión, ¿eh? Entonces aquí en concreto, aquí tenemos esto evaluado para un caso concreto y aquí hay otro punto importante que es el tema de los compensers no utilizados. Los compensers son un almacenamiento intermedio que está entre la salida de la prensa y antes de entrar a los secaderos. Después de la prensa el producto va al secadero, ¿vale? Esos compensers en algunos casos nos encontramos que no están utilizados, ¿vale? Entonces, lo que permite el compenser es que en los momentos de paro de línea, que esos son frecuentes en la industria cerámica, puede ocurrir, la prensa siga trabajando, permite que los compensers permiten que la prensa siga trabajando. Y si la prensa sigue trabajando, lo que haremos es que pueda trabajar más tiempo seguido, ¿vale? Eso, al final, también es más ahorro. Aquí tenemos un caso concreto, es decir, de actuación en el cual se actuó sobre 4 prensas, se invirtió 50.500 euros para esas 4 prensas, se consiguió un ahorro en electricidad de 63.000 euros año, por tanto, retorno 0,81 años, ¿vale? Esto, para cuantificar cuánto ahorro es, pues es un 25% respecto a la línea base. Es decir, con estas medidas de aquí estábamos consumiendo un 25% menos, ¿vale? Importante, lo que he dicho antes, monitorizar. Alarma online de desviación para tener una corrección inmediata si esto de aquí se desmanda. ¿Cómo se puede desmandar? Si me vuelven a parar el compenser, por ejemplo. Si el sistema de control tiene algún problema, pues si está monitorizado, yo me entero de esto. Como me está dando un ahorro en electricidad de 63.000 euros al año y poner aquí en estas 4 prensas unos medidores, por supuesto, vale mucho menos que 63.000 euros, pero mucho menos, pues me conviene monitorizarlo para
enterarme de cuando hay una desviación y no enterarme enseguida y no enterarme a las semanas o a los meses. Vale. Si nos vamos a los secaderos, por ejemplo, una medida típica es la de recuperación de calor de los hornos. En el horno, hay una parte del horno donde hay un calor que o lo vertimos a la atmósfera o lo recirculamos hacia otros procesos donde sea necesario. Pues este calor, si lo recirculamos, lo que vamos a conseguir es que el aire que se alimenta a los secadores, en lugar de entrar a 20 grados centígrados o a la temperatura ambiente, pues entre ya a una determinada temperatura. En este caso eran 120 grados. Pues si entra a 120 grados, pues todo eso que tenemos ganado. Es decir, menos gas que consumiremos en los secaderos, en los quemadores de ese secadero, para calentar el aire. Caso concreto de 5 secadores, ¿vale? Inversión 384.000 euros, ahorro 237.000 euros, retorno 1,62 años. Un poquito más elevado, pero no estoy hablando de un retorno de 4 o 5 años, estoy hablando de un retorno bastante rápido. Un ahorro del 29% sobre la línea base. Y, por supuesto, que aquí no lo he puesto, monitorización, porque mira, estamos hablando de un ahorro de 237.000 euros al año. Y monitorizar esos 5 secaderos no me cuesta eso, ni muchísimo menos. Entonces, monitorización. Vale, otro tema importante en los secaderos, que es la regulación de recetas. Nosotros cada vez menos, pero nos encontramos secaderos que están regulados de la misma forma para formatos de diferentes espesores, ¿vale? Entonces, ahí se pueden establecer, igual que en los hornos, se pueden establecer recetas de trabajo en el secadero para diferentes eventos. Es decir, un evento sería diferentes espesores del material que está entrando. Otro evento sería el arranque. No es lo mismo que el secadero esté arrancando o que el secadero esté trabajando a régimen o que el secadero esté en una pausa, por esos paros que hablaba yo de que son frecuentes en la industria cerámica. Si establecemos esas recetas, pues ahí vamos a conseguir un ahorro. Para establecer estas recetas, salto a este punto que dice aquí, ventiladores de recirculación. Aquí, esto es un esquema del secadero. Esto es el BT11, este BT11 que dice aquí, este BT13. Estos son ventiladores de recirculación. Que lo que están haciendo es el aire que se ha calentado en los quemadores del secadero, hacerlo circular por el interior del secadero. Y el producto se va paseando por el secadero, ¿vale? Se va eliminando la humedad y va saliendo por la chimenea de extracción, esa humedad. Vale. Si no tenemos en los ventiladores de recirculación variadores de frecuencia, que también es una cosa que nos encontramos, que están trabajando pues, a piñón fijo, o sea, sin variadores de frecuencia, pues entonces la posibilidad de regular a través de recetas es menor. Entonces lo que nosotros recomendamos es poner variadores de frecuencia en estos ventiladores de recirculación y en la chimenea de extracción, ¿vale? Entonces ahí hay una configuración que se puede realizar en esos variadores de frecuencia, en los de los ventiladores de recirculación y coordinadamente con los de la chimenea de extracción, vinculados a las recetas. Pues si estoy en esta receta, estos ventiladores y esta chimenea trabajan de una forma. Si estoy en esta otra, estos ventiladores y esta chimenea trabajan de otra forma, ¿vale? Entonces, ahí hay una oportunidad de ahorro importante. Por ejemplo, otra oportunidad de ahorro son el tema de las temperaturas en los cuerpos. Este Q1 es lo que llamamos el cuerpo Q1 y el cuerpo Q2. Lo que nos encontramos habitualmente o en algunos casos, pues son temperaturas en Q1 aquí que son superiores a las temperaturas en Q2, ¿vale? Entonces, el producto está empezando a circular por aquí, por el Q1, y termina de circular por aquí, por el Q2, y va a la zona de estabilización. Lo óptimo es que en el Q1 hay una temperatura menor que en el Q2, ¿vale? Eso desde el punto de vista de la calidad del producto es mejor. En el 90% de los casos, digo que esto tampoco no es 2 más 2, 4, pero en el 90% de los casos es así. Lo óptimo es que en el Q1 hay una temperatura menor que en el Q2 y en muchas ocasiones nos encontramos que esto no es así. Eso no solo afecta desde un punto de vista de eficiencia energética, sino que afecta también a la calidad del producto. Pues, por tanto, hay una mejora importante. Aquí teníamos, en este caso concreto, que estamos hablando de 5 secaderos, ¿vale? Pues esas medidas que acabo de citar, que es la instalación de variadores de frecuencia en recirculaciones y chimenea, pues daban un ahorro eléctrico de 93.000 euros y un ahorro térmico de 21.700 euros, ¿vale? Retornos de 0,88 años, retorno de 0,74 años. En este caso, por lo que es ahorro eléctrico, pues un ahorro del 39% sobre la línea base, ¿vale?
Me repito, monitorización. Bueno, hornos, pasamos a los hornos, oportunidades de ahorro que vemos en los hornos. Las recetas, revisar las recetas de los productos principales. No hay por qué revisar producto a producto, pero se pueden hacer familias de productos y establecer recetas. Eso ya lo tienen hecho las cerámicas, ¿eh? Ya se trabaja así, claro. Pero esas recetas no son sagradas, admiten revisiones desde un punto de vista de la eficiencia energética. Y eso, pues hay consultores que lo saben hacer. Luego eso sería un punto a trabajar. Eso no implica inversión, es un ahorro que se tiene sin inversión. Recetas optimizadas en las pausas. En los hornos hay pausas, pues tenéis recetas optimizadas para esas pausas. Ya hay recetas para las pausas en las cerámicas, pero no siempre están optimizadas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Por ejemplo, otro punto de mejora sería el ajuste aire-gas en los quemadores del horno. Los quemadores se distribuyen a lo largo del horno y a veces el ajuste aire-gas no es correcto. Entonces se puede hacer un ajuste en función de la posición de los quemadores en el horno, es decir, que salga menos aire, que tenga menos gas y menos aire dependiendo de la posición en la que esté ese quemador, y eso va a ser más eficiente desde el punto más eficiente y mejor para el producto, en definitiva. Lo que queremos es tener más aire y más gas en los primeros quemadores del horno, ¿vale? Y menos en los otros. Ese ajuste muchas veces no se ha hecho, ¿vale? Por supuesto, la temperatura y presión del aire comburente. Ahí hay otra oportunidad de ahorro. Bueno, si nos fijamos en los ventiladores, en el horno hay diferentes ventiladores. Pues está el ventilador de extracción de humos, el ventilador del aire combustión, el ventilador para el enfriamiento rápido, el de aspiración de aire caliente, el de enfriamiento final. Diferentes ventiladores que en algunos casos no tienen variadores de frecuencia, ¿vale? Pero, cosa curiosa, no tienen un variador de frecuencia, pero tienen aquí la palanquita esta, una zaranda, ¿vale? Para cerrar un poquito el caudal, cierro esto de aquí, el motor, el ventilador sigue trabajando igual, consumiendo lo mismo, y yo tengo aquí menos circulación porque para esa receta o para esa situación del horno yo no necesito aquí tanta circulación. Bueno, pues claro, en lugar de utilizar esta zaranda, lo que podemos hacer es tener un variador de frecuencia en ese ventilador, con lo cual lo que estaremos haciendo es utilizar la parte del ventilador que necesitamos, o la potencia que necesitamos, ¿vale? Pues bueno, parece mentira, pero todavía, ¿vale? Hay hay ventiladores importantes dentro de lo que es el horno, que no tienen un variador de frecuencia, se está actuando de esta forma, ¿vale? Aquí hay un caso concreto de un horno, ¿vale? Donde se hizo una inversión de este tipo, 141.000 euros, ahorro 76.800, retorno 1,83 años. Ahorro del 38% sobre la línea base. Bueno, al final recordemos que lo que queremos conseguir es esto, ¿eh? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de un horno y el consumo específico de gas, ¿eh? Lo que queremos conseguir es que ese consumo específico, es decir, el consumo referido a la unidad de producto, vaya bajando. Aquí se ve la evolución a lo largo de unos años, ¿vale? Y a medida que se han ido implantando estas medidas que yo he ido citando, se ha conseguido esta mejora, ¿vale? Pero no olvidemos que para conseguir esta mejora es muy importante tener esto que vuelvo a citar aquí, la monitorización. Es decir, si yo no tengo una alarma online de una desviación, pues puede ser que yo tenga una desviación y pasen 3 semanas y no me haya enterado. Y entonces esta gráfica ya no va a evolucionar como nosotros queremos. Bueno, auxiliares. Y no me queda mucho tiempo, pero es que esto es muy importante explicarlo. En el aire comprimido también hay grandes oportunidades. Y aquí cito esta estadística. El 90% de nuestros nuevos clientes no tienen el cuarto de compresores optimizado. Es decir, nosotros firmamos un nuevo cliente, vamos a hacer la consultoría y nos encontramos con un cuarto de compresores que no está optimizado. Y en el 50% de los casos conseguimos ahorros sin inversión que pagan el coste de la consultoría. Son esos ahorros que citaba al principio. Es de ahí. Es decir, ahí hay muchas oportunidades, ¿eh? ¿Y en qué? Pues, por ejemplo, en disminuir la presión de trabajo a valores estándar dentro de la industria cerámica. A veces nos encontramos con presiones muy elevadas. Se pueden trabajar con presiones más bajas.
Parametrización del uso de los compresores, es decir, los compresores, aquí hay una grafiquita donde se ve esta, que la tengo aquí en detalle, los compresores, esto en este caso son 3 compresores que estaban trabajando de esta forma hasta este punto, aquí se hace un cambio en la regulación y empiezan a trabajar de otra. Y con este cambio en el régimen de funcionamiento de los compresores, lo que se consigue es que consuman, aquí está la media de consumo, es que consuman menos. Esto es lo que se consigue. Y este cambio en el régimen de funcionamiento de los compresores no requiere inversión, es simplemente que trabajen de una forma diferente. Había un compresor que estaba definido como principal y eso está, bueno, no está mal, es que no era, desde el punto de vista de la eficiencia energética, no era lo más adecuado. Entonces hay una configuración posible que hace que este proceso sea más eficiente. Y si estamos viendo estas gráficas aquí, es porque tenemos instalados, hay unos medidores que permiten recoger esas medidas y monitorizarlo. En el momento en que hay una desviación, yo me doy cuenta enseguida, pues fijémonos que esto ya no son meses, estos son días y estos son horas, o sea, entonces yo me doy cuenta enseguida de que hay una desviación y puedo corregir esto. Bueno, y así como otras medidas que ya no voy a citar, pero que están ahí en la presentación. Bueno, hablaría también, por ejemplo, dentro de lo que es los auxiliares, los filtros de aspiración, ahí también hay una oportunidad importante de ahorro. Los filtros de aspiración lo que hacen es recoger el polvo que resulta del proceso dentro de la industria cerámica, ¿vale? Y llevarlo aquí a unos recipientes, ¿vale? Entonces, ahí suele haber un motor y es en la bomba de aspiración que ya incorpora un variador de frecuencia. Pero a veces lo que ocurre, aunque tiene, esto es otra cosa pues chocante, aunque tiene un variador de frecuencia, resulta que está aspirando aire y polvo, aire más que polvo, de zonas que están paradas. En este ejemplo, pues por ejemplo, estaría, si no estuviese este sistema en funcionamiento, estaría aspirando aire de la prensa 7 y de la prensa 13. ¿Vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que es muy sencillo detectar paros en las prensas, en las alimentaciones de las prensas, en las líneas de esmaltado, que es donde típicamente están estas aspiraciones. Es muy fácil detectar esos paros. O, por ejemplo, la presencia de un camión en la tolva de descarga de camiones, ¿vale? Porque ahí también hay un tema de estos, de polvo. Detectar eso. Y si ahí no es necesario aspirar, pues detenerlo, ¿vale? Entonces eso es aquí hay un esquema que está explicando, está ejemplificando esto que yo digo. Entonces aquí también hay una oportunidad de ahorro importante. Bueno, vale, ya hemos ahorrado. Y entonces ahora aquí hay que tener, importante tener en cuenta una serie de aspectos que son clave para mantener estos ahorros que hemos conseguido. Uno, sistemática, es decir, tener un sistema de gestión de la energía, un sistema práctico que esté orientado a conseguir resultados, es decir, no una certificación de mentirillas, sino un sistema de gestión de la energía que yo lo utilice todos los días, que tenga asociado un sistema de mejora continua, que cuando yo haga Kaizen también para ahorrar energía, eso es muy importante. Monitorización del consumo, y esto lo vengo mencionando a lo largo de toda la presentación. Y monitoricemos con sentido común, o sea, no hagamos de la monitorización un proyecto en sí, hagamos que la monitorización sea una herramienta, que es lo que es una herramienta, no un objetivo. Y es esa herramienta para mantener los ahorros, esos ahorros que hemos conseguido. Por tanto, vamos a monitorizar los consumos más importantes o vamos a monitorizar aquellos consumos sobre los que vamos haciendo eficiencia energética. Y, por supuesto, pues contar con el soporte de expertos, es decir, pues a nivel externo, que serían consultorías, o a nivel interno, pero de personas que conozcan esos procesos industriales y que sepan de eficiencia energética. Muy bien. Si hablamos de una plataforma de monitorización, bueno, pues nosotros tenemos que decir que en Evolutia siempre hemos trabajado con ECRAS, que tiene el motor de monitorización Xenon, es decir, hay toda una serie de funcionalidades que son propias de ECRAS y todo lo que es monitorización es la monitorización de Xenon. Xenon, como se sabe, pues son más de 15.000 puntos monitorizados y para nosotros, pues cuando en su momento lo estudiamos y por lo que hemos ido viendo, pues es la plataforma que mejor relación precio-calidad tiene. Aquí cito algunas cosas importantes, que son para nosotros importantes que tenga una plataforma de monitorización. Y yo creo que esto es lo más importante. Y aquí hay un tema, ya prácticamente no tengo tiempo, pero dedicaría un minuto a dar unos consejos para hacer eficiencia energética a través de consultoría. Lo primero sería que esté impulsada a través de la alta dirección.
lo segundo sería fijar unos objetivos de ahorro, pero a la consultoría, fijárselos a la consultoría. Y aquí digo, objetivos razonables entre un 7 y un 15% de reducción de consumo, ¿vale? Para empresas que nunca han trabajado la eficiencia energética, y entre un 4 y un 7% en empresas que sí han trabajado la eficiencia energética, pero así un poco, como decía yo antes, un poco a lo loco, ¿vale? Y no tienen un sistema de gestión de la energía implantado o no tienen una monitorización, pues esos son ahorros que todavía se pueden conseguir. Otro consejo, ligar la retribución del consultor a la consecución de objetivos de ahorro. Y, por ejemplo, una buena consigna sería que el consultor se gane su salario. Es decir, que esa consultoría debe salir gratis a la empresa cerámica. O sea, se tienen que conseguir ahorros que paguen esa consultoría. Aprovechar el conocimiento de consultores con experiencia, aprovechar el conocimiento interno dentro de la organización, hacer Kaizen, hablar de todo esto. Y medir los ahorros con un protocolo estándar, ¿vale? Entonces, esos serían consejos para lo que es eficiencia energética a través de consultoría. Y con esto he llegado al final y así tenemos por lo menos unos minutitos para el tema de preguntas, si es que las hay. Muchísimas gracias por la atención. Aquí también está mi email, por si hay alguna cosa, alguna pregunta que se quiera hacer o algún contacto que quieran tener, pues encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias, José, por tu presentación. Coincido con una de las preguntas que te voy a hacer ahora de Adrián, que decía muy técnica, está muy bien, porque muchas veces caemos en un poco la divulgación o las generalidades que sirven mucho para introducir en este tema, pero es verdad que a veces nos han llegado como comentarios cuando hemos hecho con algún colectivo, asociación, algún tipo de jornada, el hecho de que al final nos quedábamos como un poco en la superficie. Así que te agradezco que hayas bajado un poco ahí al barro. Y es Gracias. tiempo ahora de preguntas. Voy a empezar por esta porque pues voy a empezar del final al principio, perdonadme, pero me es más fácil hacerlo así. Y en este caso Adrián nos dice, gracias por la presentación, José, muy técnica, pero asequible. Dice, viendo el gran impacto de los variadores en los diferentes motores, ventiladores, motores, etcétera, ¿habéis notado empeoramiento y problemas en calidad eléctrica? ¿Es importante monitorizar armónicos, tensión? Bueno, la verdad no tengo la respuesta para esta pregunta. O sea, y voy a ser sincero, preguntas para las que no tenga respuesta, no hay ningún problema. Me las dejo ahí en el baúl, ¿vale? Y yo lo paso. Entonces, Gerardo, habrá alguna forma, ¿no? De que hagamos llegar la respuesta Sí, posteriormente, sí, ¿verdad? sí, o sea, no Muy hay bien. ningún problema. Vale. Además, Adrián lo tengo más que fichado, Perfecto. Vale, con muy lo bien. cual no va a haber ningún problema en ese Pues sentido. luego, estas que no pueda responder, me las pasas, ¿eh? Yo luego Claro. las consulto con el departamento técnico y, por supuesto, tendrán una respuesta. Perfecto. Muy bien. Vale, pues sigo. Mira, José Ramón también decía, comentabas que la ISO 50001 es el final de todo el proceso, pero también es verdad que la ISO 50001 te ayuda a monitorizar, a poner objetivos, medir, mejorar en general. Dice, ¿por qué no entonces empezar implementando con una ISO 50001 y usar este sistema de gestión de la energía para monitorizar y mejorar? ¿Por qué eso, José, de dejarlo siempre para o sea, que sea el último estadio? Bueno, es una recomendación. En definitiva, también es como nosotros vemos este proceso. ISO 50001 dice algunas cosas, es una norma genérica, pero dice algunas cosas. Una de ellas es que de alguna forma hay que hacer una auditoría de eficiencia energética. Entonces, si hay que hacerla, pues nosotros decimos, pues vamos a hacerla al principio. Y si hay que gastarse, también nuestro planteamiento es nuestro planteamiento es todo eso hay que pagarlo. Entonces, nosotros tenemos un planteamiento de generar ahorros que vayan pagando la consultoría, que vayan pagando la inversión en tecnología para conseguir ahorros, que vayan pagando los costes de implantación de un sistema de gestión de la energía, que vayan pagando una ISO 50001. A veces se puede incurrir en el error, bueno, el error, o como se le quiera llamar, pero de empezar por certificarse. Bueno, yo me certifico en ISO 50001, pero es que ni siquiera tengo los medidores más básicos. Por ejemplo, no tengo hecha la monitorización más básica de mi fábrica y estoy yendo a tomar las medidas manualmente y las estoy metiendo en un Excel y claro, todo eso es un trabajo que aporta algo, o sea, porque si aporta ahorros, si nos está dando beneficios, pues yo estoy de acuerdo, vamos a empezar por ahí.
pero muchas veces no es así, ¿no? Bueno, los que ya tenemos algunos años, que hemos visto pues, todos los procesos de implantación de ISO 9000 en otras industrias, ¿no? Pues, sector del automóvil, por ejemplo, o tal, y hemos visto pues, que ahí, pues bueno, venían los auditores una vez al año, y cuando venían los auditores, pues a preparar todos los registros porque no están preparados y un poquito y tal. Bueno, entonces veías, pero entonces lo que tenemos es como un sistema de mentira, ¿no? Porque si yo tengo que estar, ahora me tengo que poner a rellenar los registros, que no los tengo rellenados de todo el año, pero si justamente estos registros se supone que los tengo que tener rellenados porque me aportan, porque me están ayudando a mejorar, pero no lo tengo hecho. Bueno, ese es un poquito nuestro miedo, es decir, que se implante una certificación y como ya está implantada, vale, pues ya tengo la certificación, ya no tengo que hacer la auditoría cada 4 años, ya, pero es que realmente lo importante a lo que vamos es a hacer eficiencia energética, ¿no? Ese es el tema. Por eso nosotros recomendamos ese proceso, pues para poner el sistema en un punto en el cual cuando ya llega la hora de auditar, pues es que ya cumplo esto, cumplo esto, cumplo esto otro. Eso sería el tema. Sí, muy bien, muy bien. Pues te hago la siguiente pregunta de Alberto, que nos dice, oye, muchísimas gracias por la presentación, muy detallada. ¿Y qué puntos soléis medir dentro de empresas de este tipo? De los sistemas indicados, prensas, hornos, etcétera. Normalmente, ¿por dónde empezáis? Por los de mayor consumo o donde vemos más oportunidades, ¿vale? Un caso típico es el sistema de aire comprimido. O caso típico por la estadística que he citado, es que el 90% de las empresas no tienen, claro, la que tiene un compresor, pues tiene un compresor, si ya está mal ese, pero las que tienen un cuarto con 3, 4, 5 compresores, ahí el 90% de las empresas no lo tienen bien configurado desde un punto de vista de la eficiencia energética. Y, por ejemplo, había un puntito aquí en la presentación de hoy, ¿no? En el guión de hoy, que era el caso del, que no me ha dado tiempo a presentarlo, el caso del compresor que sobraba. Es que a veces sobran compresores, es decir, bueno, a ver, el caso más, no es industria cerámica, es otra industria, pero no es reciente, el caso más reciente que tenemos es el de una empresa que tenía 9 compresores, de esos 9, 7 trabajando, y con las optimizaciones que hemos hecho, de 7 han pasado a 2. Es decir, ahora esos 5, bueno, nosotros, pero esos 5, entre los 7 que estaban trabajando y los 2 que tienen ahora, son compresores que les sobran. Son compresores que directamente sobran. Entonces, por ejemplo, el tema del aire comprimido, vamos, es que es de juzgado de guardia, es un tema para mirárselo siempre, ¿vale? Y luego, pues aquellos donde hay mayor consumo, pues por ejemplo, el tema de los hornos, los secaderos, los hornos suelen estar un poquito más optimizados, pero en los secaderos muchas veces o no hay recetas o hay recetas muy básicas y ahí se puede avanzar y se puede mejorar mucho, ¿vale? Entonces, en los principales consumidores de esa tarta que he presentado. Sí, sí, un poco al hilo, pues lo que nos pasa con muchos, al final, con muchos partners también, que en esto sobre todo pues, está de acuerdo, pues es empezar, pues bueno, a veces se empieza por el contador, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a presuponer dónde están los principales consumidores, pero efectivamente sería de máximos consumidores a mínimos, porque a veces parece que también las empresas de monitorización, ¿no? Que queremos como que se monitorice absolutamente todo y nunca me habréis escuchado decir eso, de monitoriza todo porque cuanto más mejor. Al revés, oye, monitoricemos dónde realmente vamos a poder establecer que a lo mejor el 20% esté de elementos, que es el 80% de los consumos, por lo cual no te vuelves loco monitorizando. Teníamos proyectos de monitorización de habitación por habitación en hoteles. Ahora me acuerdo que decía, mira, que quizá para hacer eficiencia energética no hace falta hacer eso, que hace falta producente. Pero un poco al hilo de no volvernos locos, vayamos a donde están los grandes resultados, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Eso es. Mira, te comento una pregunta de Juan Carlos que nos dice, ¿cómo aplicas la línea base en un proceso vivo y cambiante? Bueno, eso es muy importante. Es decir, ahora, por ejemplo, me estaba refiriendo al cuarto de compresores. Digo, bueno, ese cuarto de compresores, y he puesto el ejemplo ese de que eran 7 compresores y bueno, después de hacer una reconfiguración, pues sobraban 5 y quedaban 2. Claro, eso es para un determinado nivel de demanda. Para otro nivel de demanda diferente, y ese nivel de demanda, digamos, entre este y este, dentro de este rango, esa configuración que hemos hecho es válida. Si la demanda es mucho mayor, esa configuración ya no es válida.
o si la demanda es menor, pues seguramente tampoco. Luego estamos haciendo configuraciones para unas demandas más o menos estables. Si el proceso es cambiante, es totalmente cambiante y eso pues hoy consumes 1 y mañana 99 y al otro 53, pues es complicado. Ahora, si es cambiante, pero tú sabes que aquí consumes 1 y aquí 53 y aquí 90, pues también te puedes definir una línea base para esta demanda, una línea base para esta demanda y una línea base para esta demanda y trabajar de esa forma. Eso sería una forma, que a mí así a bote pronto se me ocurre. Normalmente tampoco es lo que nos encontramos. Por ejemplo, un cuarto de compresores, la línea base suele ser bastante estable. Luego hay empresas que tienen estacionalidad, claro. No es lo mismo un mes de agosto, por ejemplo en España, no es lo mismo un mes de agosto que un mes de marzo. Son meses diferentes y hay empresas luego que tienen, ya saliendo de la cerámica, pero que tienen su estacionalidad, ¿no? Y que trabajan, pues unos tienen más demanda en estos meses y menos en estos. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo me puedo establecer una línea base para estos meses y otra para estos de aquí, ¿no? Sería un poco la forma que yo vería de hacerlo. Gracias, José. Y paso a otra pregunta de Antonio. En este caso nos dice, muchas gracias por la presentación, Gerardo y José. En molinos de gran potencia, de las medidas que planteabas, ¿qué suele ser lo más efectivo? Porque comentabas que podía estar el cambio de régimen de trabajo, el tema de aditivos antifricción, control de humedad, variadores, pero ¿dónde ves tú que se obtienen los mayores resultados? Gracias. Bueno, ahora mismo no lo tengo bien, no lo tengo situado del todo. También es a ver, lo podemos evaluar y responder después. Es muy importante. El tema de variadores de frecuencia no suele ser tan importante porque el molino normalmente está trabajando siempre al mismo ritmo. Por lo tanto, ahí el variador de frecuencia, ya lo he dicho, se consiguen pequeños ahorros. El tema de aditivos antifricción, ese sí que es muy importante, porque normalmente eso es un tema que no se tiene en cuenta del todo y no se utilizan los mejores. ¿Vale? Entonces en concreto se pueden conseguir grandes ahorros. Muy bien. Y voy a Entonces, intentar... ¿me recuerdas también, por favor, Gerardo, Sí, sí, sin esta problemas. pregunta también la Por detallaré? supuesto, incluso ya a los que estáis todavía aquí, que ya se nos hemos pasado unos minutillos, pero también si a lo mejor si José está de acuerdo, si a lo mejor tenéis alguna pregunta que se os ocurre esta noche cenando o de repente os viene algo, pues también nosotros encantados de poder Muy bien. trasladarla y tener los datos de contacto ahí de Xenon y podemos canalizarlas al ponente. Incluso, bueno, pues en tu presentación aparecía el email, así que os pueden contactar también directamente, que no hay ningún problema. Pues voy a ir con la pregunta de Anchón, ¿vale? Para concluir, que nos habla de la recirculación del excedente de calor en horno hacia los secaderos. Y dice, se me ocurre que podría quizás mover ese calor residual hacia otras industrias colindantes como residuo que se puede aprovechar. ¿Habéis implementado acciones de este tipo que involucren a dos empresas diferentes? Entiendo que comenta Anchón, ¿no? Bueno, corrígeme, pero es que es como tienes ahí un excedente de calor en ese horno, que en lugar de llevarlo a los secaderos, como estaba comentando José, que a lo mejor, no sé si es el caso, pero a lo mejor no hay secaderos o hay un excedente muy grande y tienes otra industria al lado, ¿no? Que es otra SL, otra SA, a la que llevas eso. Supongo que te refieres a que... Sí, eso no en España, o sea, que yo ahora no recuerdo un caso en España, pero sí lo hemos hecho, por ejemplo, en Colombia. O sea, paré con paré, es decir, esta industria que es de tipo diferente, pero esto que le está sobrando a esta lo puede aprovechar esta de aquí, claro, sí. Entonces, bueno, no sé cómo es de frecuente, pero por ejemplo, nosotros lo hemos visto, es decir, o sea, eso se hace. Y en concreto lo que estamos hablando, el calor, por supuesto que sí. Sí. Quizá ahí depende mucho de que ya os hayáis encontrado también empresas con una mentalidad muy cooperativa, ¿no? Que muchas veces Claro. parece que las empresas no están como muy dispuestas a compartir o hacer cosas juntas, más si son competidores, ¿no? Que parece que no quieres ni Ya, mirarte. Pero bueno, claro, yo creo que además Colombia está muy bien que pongas el ejemplo, pero vamos, todas las directrices de Unión Europea precisamente lo que van a potenciar en los próximos años es eso, reaprovechamiento
de claro, energía o excedentes, residuos de cualquier tipo que pueden ser materia prima de claro, otra industria o empresa que esté claro. al lado. Es que es una pena, ¿no? Es decir, aparte de ahí tampoco tiene que haber ningún problema de confidencialidad, porque que yo sepa, en el vapor no va, no estás transmitiendo ninguna información, ¿no? Con lo cual, quiero decir, pues, por supuesto, yo creo que eso es una cosa evidente, ¿eh? Y bueno, tan evidente que se hace, ¿eh? O sea, Sí. Muy bien, muy bien. Pues oye, nada, José, yo creo ya como son 5:10. Bueno, espera un segundito y le contesto a Juan Carlos. ujú, Pero, bueno, le contesto, gracias Juan Carlos por el apunte, pero nos comenta, ¿no?, que Saint-Gobain Glass y Cruzcampo tienen aplicado el reaprovechamiento de calor en Burgos. Así que también es un buen apunte. Gracias, claro, gracias por dárnoslo, porque yo creo que cada vez más deberían ser estas empresas las que se apunten. Supongo que también la pregunta de Anchón era un poco mm, por ahí, pero quizás esto viene primero de una actitud muy colaborativa o muy abierta por parte de las empresas que todos tenemos que tener, y a partir de ahí, pues que bueno, los que seáis gestores energéticos, como es vuestro caso, José, que lo podáis aplicar, y las empresas que estéis asistiendo a webinar, pues oye, tener ya esta mente abierta de que a lo mejor algo que estáis perdiendo puede a lo mejor ser comprado incluso por una empresa que está exactamente, al sí, lado, con lo sí. De cual eso estamos hablando, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. aquí ganamos todos. Eso es. Pues José Vera, muchísimas Muy bien. gracias otra vez Gracias. por tu tiempo, súper interesante el webinar, así que un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todos, ¿eh? Y Buenas tardes. nada, al resto, pues nada, desearles que acaben de pasar una buena tarde, les agradecemos su atención, les emplazamos al próximo webinar, cuídense y sigan ayudándonos a descarbonizar la energía. Un cordial saludo a todos. Buenas tardes. Gracias.